Estás escuchando Mujeres con Norte, donde la experiencia se transforma en poder y los 40 son solo el comienzo. En cada episodio exploramos caminos de reinversión profesional y creamos espacios conscientes para todas nosotros, porque nunca es tarde para redescubrir tu brújula interior. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado, cuando ya están a punto de lograr algo importante y escuchan esa vocecita de, ¿estás segura? Yo creo que te van a descubrir. Yo creo que no te lo mereces. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Alguna vez han oído eso? Bueno, no todo el tiempo, yo escucho vocecitas, pero no todo el tiempo me dicen eso. Muchas veces me dicen otras cositas. Y una de esas cositas es, por ejemplo, ¿estás segura? ¿No estás lista? O lo que hiciste no es tan grande, o de repente voces como diciéndote, yo no sé si puedes hacerlo. So, las voces son un poquito como más sutil lo que te dice, pero está ahí igualito diciéndote algo que yo muchas veces lo siento como que te está minimizando un poco. Mm, sí. Bueno, pues entonces bienvenidas a Mujeres con Norte. Este es nuestro episodio número 10. ¡Woo! Yo soy Maru, Yes. experta en diseño interior consciente, y ella es Marina, especialista en remisión profesional, y estaremos cada viernes conversando sobre los desafíos que enfrentamos todas las mujeres emprendedoras. Bueno, yo primero que todo también, bravo para nosotras y muchas gracias a todas las que nos siguen, los comentarios que hemos recibido. Es lindo saber que hay muchas otras personas, muchas otras mujeres que están ahí pasando por lo mismo, que sienten que estas conversaciones que tenemos les está ayudando. Y bueno, sigan escribiéndonos, síganos comentándonos y sugiriendo otros temas que podemos cubrir aquí en nuestro podcast. Sí, la Pero verdad es que ya, es súper lindo como el apoyo que estamos recibiendo y los mensajes tan lindos de otras mujeres que también están como en este proceso de reinvención sin morir en el intento. Entonces, la verdad es que muy agradecidas. tú y yo estábamos conversando sobre, yo creo que era porque tú estabas organizando tu programa que Mm, vas a sacar y yo también, el reto que tengo actualmente que organizado para los clientes. Y preguntábamos si hablábamos de las vocecitas esas que escuchamos de vez en cuando y en momentos que no quisiéramos escucharlas. Y bueno, esas vocecitas, en mi caso mío, suenan un poco como autocríticas y un mm, poquito más allá de autocríticas. Y es por eso que nos dio la idea de hablar de este ah, tema que que le llamamos comúnmente el síndrome del impostor, ¿no? Eh, sí. y que se puede manifestar de diferentes maneras. Yo creo que muchas personas lo viven, muchas personas, no importa la edad, no importa el género, las personas lo viven de diferentes maneras y las vocecitas te pueden sonar diferentes. Como digo, en el caso mío son sutiles, voces de autocrítica un poquito altas, unos susurros un poquito altos, pero bueno, tú, Maru, ¿cómo te va a ti con esto del síndrome del impostor? Eh, pues la verdad es que, como te digo, siempre me gusta investigar un poco acerca de lo que vamos a hablar de los temas y justo compartí contigo un libro del síndrome de la impostora y ahí mencionaba que habían distintas tipologías acerca del síndrome y que existía la perfeccionista, que es algo que siempre hemos hablado de que, ay, es que yo lo quiero que todo sea perfecto y tal, y entonces es como castigarte por no hacerlo bien. Entonces creo que ahí es como un poco de esa autocrítica. Igual está la voz de experta, que es lo que yo considero que ahí es donde siento que estoy, que es como que, ay, es que me van a descubrir porque no sé si lo sé todo o no lo sé, no sé si soy como tan pilas como esta otra persona. Y en el libro te van describiendo distintas tipologías que pienso sería importante compartirlas con nuestra comunidad para que vayan Ujú, viendo en cuál de todas esas encajan y así poder ir sacando como herramientas para tratar de salir de este síndrome del impostor, porque es algo súper común, o sea, está ya como una tipología dentro de la psicología, en donde dice que sí se padece, no está como la ansiedad, la depresión y tal, pero
sí es un trauma que sufrimos. Entonces creo que sí es importante como compartir herramientas para poder entender em, cómo superarlo. No Mm. vencerlo, porque vencerlo suena a batalla campante, sino más bien cómo superarlo, cómo reconocerlo, que es algo que tú mencionas mucho, que para entender las cosas hay que identificarlas y amigarse. Entonces creo que eso sería como de las cosas interesantes que se podrían hacer para poder ir encontrando camino dentro del síndrome de impostor. Sí, porque yo creo que el síndrome del impostor es algo, como tú dices, que ocurre todo el tiempo y es una de esas otras cosas que constantemente, que como no hay, no se puede evitar, pero Mm, como tú dices, se puede identificar. A mí me encanta eso de poder identificar las cosas porque hay muchas cosas con las que uno lidia todo sí, el tiempo, ¿eh? Y si uno dice la voy a eliminar, es un poquito mm, utópico. irrealista. Sí, No, y el problema es que a veces uno se imagina, la hace peor. Cuando uno piensa de sí, esa sí. manera, te pones peor, porque dices, ay, estoy, te trabajo en esto y no logro eliminarlo, y esto la cansa a la persona, la frustra a la persona porque siente que no Ujú, la puede eliminar. Pero si en vez de pensar que vas a eliminar del síndrome del impostor, en vez de pensar de esa manera y pensar cómo lo puedo identificar cuando aparece, qué puedo hacer cuando aparece, cuáles son las herramientas, cuáles son los recursos que puedo utilizar para sí. trabajar en eso, para poder seguir continuando mismo si el síndrome del impostor está presente. Yo creo que eso es lo más importante. Tratar de Yo creo eliminar que no habías puede hecho como frustrar. unos pasos, ¿verdad? Que Sí, para, exacto, a ver, efectivamente. ok. El primero es justamente identificar. El primero es reconocer los pensamientos que pasan por tu cabeza, Ujú, como que el síndrome del impostor está fregándote la paciencia en ese momento. sí, En mi caso mío, y yo creo que varía con las personas, y esto es lo interesante de este episodio que estamos haciendo hoy, porque la manera que se manifiesta en mí es un poco diferente que la manera que se manifiesta en ti. ujú, Entonces me parece genial que las personas que nos escuchan van a poder ver la variedad. En mi caso mío es bastante sutil, porque yo creo que viene del hecho de ser profesora, haber trabajado tantos años, o de cómo he crecido también, pero yo escucho estas voces que me dicen, eso lo pudiste haber hecho mejor, eso no está tan bueno. O si logro algo, cualquiera lo puede hacer. No fue tan grande lo que hiciste. No sé por qué estás haciendo tanta cosa. No, tú no estás lista. Entonces, para mí son autocríticas. Totalmente. Yo siento ahí que esa vocecita me está diciendo, me está criticando. Y no digo que autocrítica sea malo, ¿eh? Pero cuando ya, imagínate una persona que te esté hablando todo el día negativamente a tu oído, no, no es nada bueno. Y eso sí, es lo hay que que yo ser más siento. compasivos. Para mí, número uno es reconocer las voces cuando el síndrome del impostor te está hablando, cuando Ok, esa personita te está hablando, las voces esas, las expresiones que usa. Eso sería ok. lo número uno para mí. Bueno, y Paso para mí número el uno. paso dos, como ya saben que soy bien hierbas, dice Marina. Bien hippie. Mentira, no soy hippie. Pero sí, sí trato de estar más conectada conmigo y eso es como la parte sensorial y somática. Y ahí sería entonces identificar los síntomas físicos. Mm, ¿Qué es lo que sentimos con el síndrome del impostor? En mi caso es la procrastinación. O sea, siempre lo dejo para más tarde. O sea, más tarde. No lo mm, voy a hacer ahora, lo voy a hacer más tarde. Y nunca ok. llega. O sea, me pongo a cocinar, me pongo a lavar, a ordenar, a hacer cualquier cosa, a leer, menos Mm, a esa tarea que tengo que hacer, porque sé que la voy a hacer y son dos cosas. O siento que no estoy lista, como tú mencionabas, de que, ay, sí, la estoy haciendo, pero no sé por qué, no tiene pies ni cabeza. O porque a lo mejor sí va a ser buenísimo y yo no voy a tener la energía para sostener todo lo que pase después. Entonces mm, ahí es en donde empieza como mi síndrome del impostor, que hago como un delay y no quiero hacerle frente a eso. Y la otra es minimizar mis logros. O sea, mm. era lo que tú decías.
tengo mil cosas, va, con decirte, tenía todos mis títulos de la universidad, el máster, los cursos, todo, hechos un rollito en un tubito. Y mi marido me dijo, mi amor, ¿qué es esto? Lo tiramos. Y yo, no, o sea, son como 20 años de mi vida, ¿cómo lo vas a tirar? Ah, es que como están ahí hechos un rollito, y yo, o sea, es cierto, ¿cómo es Mm, posible que estén hechos un rollito? Entonces, hasta hace poco los mandé a enmarcar y lo que hice fue un Powerwall. O sea, es lo que hago para las empresas. Miren, aquí mm, vamos a poner como toda su trayectoria, lo que han obtenido, sus premios, sus logros, sus fotos, gente reconocida. Y dije, o sea, ¿cómo es posible que lo haga para una empresa y no lo he hecho para mí? Dije, no, 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 tengo que hacer mi Powerwall, porque entonces cada vez que empiece con estos síntomas de delay, de I'm not good enough, todo esto, me voy a recordar de mi Powerwall y decir, o sea, yo ya hice todo eso, o sea, mm, yo sí, sí puedo, sí valgo. ya, Entonces ese sería ya, como mi paso dos, identificar ya. esos síntomas físicos que se están presentando a consecuencia de ese síndrome del impostor. Y tú has dado también en parte, y lo veremos después dentro de un ratito, pero tú has dado también una solución, algo que Sí, podemos hacer, algo que podemos sí. hacer. Bueno, para aumentar el paso 3, algo que también te indica que el síndrome del impostor está despierto y que te está molestando, es observar cuándo ocurre, en qué Mm, situación está ocurriendo, ¿no? ¿Cuándo en tu vida? Porque a veces el síndrome del impostor no te está molestando en estos momentos, ¿no? Pero de repente hay ciertas cosas que tú haces, ciertas experiencias que pasan que tú sabes que esos son los momentos en que se va a aparecer. En mi sí. caso mío, es usualmente cuando voy a hacer algo nuevo. Por ejemplo, lanzar Mm, un nuevo programa o crear o hablar con un nuevo cliente o el prospecto, un cliente prospecto, ¿no? Entonces me pongo nerviosa y si la persona va a hacer esto, tengo que probarle esta cuestión o no lo o voy a darle esta información, le debo preparar esta otra información o pero no sé, son esos momentos difíciles, esos momentos importantes. como esa primera impresión. Exactamente. La primera impresión, muy bien dicho, porque creo que es eso. ¿Voy a causar una buena impresión o no? Ahí mis Ujú, dudas o las dudas del síndrome del impostor se vienen de eso de que no, quizás tú no eres la persona que quiere o cosas así. Eso ya. sería el tercer paso. Y para el paso cuatro sería diferenciar entre la autocrítica sana y el autosabotaje. Mm, Porque yo siento que la autocrítica es más esta forma de mejorar, que era lo que tú mencionabas, que a veces te hacías como estas críticas de que siento que tú misma te estás validando, que no necesitas que alguien más te lo diga de que, ay, mira, sí, well done, sino tú mm, ya lo sabes y lo ya, integras y sabes, lo estoy haciendo bien. A diferencia de, ala, no, qué mal lo estoy haciendo, mejor no hago nada, eso sería un autosabotaje. O sea, mm, no ya. es por ahí el camino, no es como desde la escasez, sino es más de la autoconfianza, de decir, no necesito que nadie me valide, no necesito em, saber esto profundamente, sino integrar todas esas cosas, porque yo siento que hasta los fracasos que hemos tenido se van volviendo parte de nuestra personalidad y por lo tanto te sirven para esa autocrítica sana, creo Sí, yo. sí, yo la autocrítica, yo creo que es parte del proceso de hacer algo, de aprender, sucede, parte de, uno la tiene que hacer a veces, yo como por ejemplo, como profesores tenemos que hacer cada vez que terminamos un curso, tenemos que revisar lo que hemos hecho, Ujú. cómo mejorarlo y todo eso, ¿no? Pero hay una diferencia entre una, como tú dices, una autocrítica sana, una autocrítica donde tú puedes ver las Que cosas hay, positivas y las cosas que ajá, se pueden que hay mejorar. como eso, hay una ventana de mejora. O sea, tú sabes, Exactamente. ay, eso no lo hice tan bien, pero la próxima vez lo voy a hacer mejor. Claro, claro. Ujú. Versus una continua autocrítica también. Si todo el día Sí. tienes esa vocecita que te está diciendo, no, eso está mal, no, eso esto, no. Es como imaginarte físicamente a una persona sentada al lado tuyo todo el Mm, tiempo, las 24 horas del día, repitiéndote lo mal que estás haciendo esto.
incompetente que eres en estas cosas, eso no te va a llevar a nada. No, En el momento que tú sientas que eso te está pasando, ese es en el momento que puedes decir, ok, el síndrome del impostor está despierto y tengo que hacer algo. sí, Y bueno, conversando de lo que tú puedes hacer, tú habías mencionado, tenemos una listita de como algunas estrategias. estrategias. Estrategia número uno, la que tú mencionaste, Sí, es hacer una es eso lista. como, ajá, es un Powerwall, o sea, en realidad es un ancla emocional y física, porque ahí tú tienes todos tus logros visibles. Ujú. O sea, no es algo inventado, no es que te No, regalaron tu título que venía en una caja de cornflakes, o sea, ya, tuviste que ir a la universidad, estudiar, prepararte y es algo que tú ya lograste. Entonces, sí, como te decía, es lo que yo hago en las empresas, que es como esa trayectoria, sus logros, sus premios, todo eso. Entonces, trasladarlo a una pared en específico que sea este recuento de todos tus logros porque en ya, realidad, o sea, es lo que sucede. Nos contamos nosotros la historia de que es que no sé suficiente, o por lo mismo que tú decías que a veces nos comparamos. Ay, es que mm, esta chava que salió en tal cosa y ya escribió 5 libros del tema, pues bien por ella. O sea, tú vas paso ya. a paso, vas en tu camino, no te comparas, ahí están tus logros y ahí vas. El problema es que a veces yo creo eso es necesario porque muchas veces cuando estamos en esos momentos de que el síndrome te está hablando o la voz te está hablando, es ahí en el momento que necesitamos parar e Mm, ir a buscar esa listita o ese board donde tienes toda esa información. Yo personalmente tengo una listita en mi teléfono. Tengo una cuenta de un chat de WhatsApp ujú. ah, que es solamente para mí. Me comunico Sí, yo conmigo el mío se misma llama Yo. y ahí pongo todas las cosas positivas que he hecho, que he logrado. Y cuando siento que las cosas están mal o que es un bajón, como decimos en Perú, abro mi chat y ahí veo, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste... Entonces me digo, no, sí soy capaz. ¿Cuántas personas no han logrado todo eso? Entonces, efectivamente, ah, lo puedes hacer de la mejor manera que tú, lo que te llame a ti la atención, lo que funcione. Puedes ponerlo detrás de tu computadora o al frente de tu computadora, o puedes ponerlo en tu teléfono, si es que el teléfono lo usas bastante, como yo, lo puedes poner en tu teléfono, o lo que funcione para ti. No, Pero y hay hazte, hasta hazte una personas que lista. hacen journaling, o sea, en el journaling Sí, tienen como este inventario de evidencias en donde van viendo, ay, ve, este día logré tal cosa y qué bonito se sintió. Y ahí ujú, uno va desbaratando y reencuadrando esos pensamientos sí, ilógicos que tiene la vocecita, porque cuando te dice, no soy suficiente, sí, pero estoy aprendiendo y ahí voy creciendo, o sea ya. estoy haciendo algo para poder salir de ese síndrome. O, ay, sí, es que de plano me salió de pura suerte. Acá en Guatemala le decimos de pura chiripa. Pero Mm, no, o sea, uno está trabajando, uno está accionando, entonces como que el aprovechar oportunidades, el prepararse, son cosas que están haciendo que se calle. O sea, yeah, decirle, son mentiras. Es lo que hablábamos hace un ratito. O sea, nuestra yeah. mente de verdad nos quiere controlar y no tenemos que dejarla. O sea, sí tenemos que ser como muy conscientes de ver cómo nos hablamos y esa Sí, forma como, o sea, si hasta le podemos hablar bonito a una mejor amiga, ¿cómo no nos vamos a hablar bonito a sí, nosotros? sí, sí, Entonces, exactamente, los pensamientos, eso es la amiga sabia, ¿no? Que, imagínate siempre que, y esa es una de las cosas que yo uso bastante y lo uso ah, honestamente bastante. Tú te imaginas todas las cosas que a veces esa voz te dice y tú te mm, preguntas, si tú fueses tu amiga, si tu amiga te contara todos los problemas, ¿tú le hablarías a tu amiga de la manera que esa voz te está hablando a ti? Seguro que no, porque tú y tu amiga no serían amigas por mucho tiempo si tú fueras así tan ay, negativa, no, yo sí diciéndole, soy así no, con tú la eres, mía.
Ya me No, conoce. no, pero no, yo sé, yo también soy sin filtro, ¿eh? Pero la cuestión es que son hay una diferencia entre las Sí, críticas constructivas y destruir a la persona. Y el sí, problema es eso, que el síndrome del impostor, si uno no lo controla, si uno no lo trabaja, si uno no lo identifica, entonces eso te puede destruir y te puede, como el miedo que vimos en el episodio pasado, ah, te puede paralizar. De la misma manera, el síndrome del impostor no te permite avanzar, no te permite escalar. Todos hemos logrado cosas. Por eso la lista que te haces es sumamente importante, porque no necesitas ser de que te ganaste los premios el en eso. Nobel. Pero, no, no es eso. Es logros, logros y puedes hasta organizarlo en pequeños logros, grandes logros, de la manera que te funcione a ti. Y y eso te va a servir porque lo lees y recuerdas lo que has hecho. Es muy Ujú, importante eso, porque es bien fácil olvidarse de las cosas buenas y recordar siempre las cosas malas. sí, Tenemos yo no sé cómo decirlo, pero tenemos esa manera los seres humanos de acordarnos mejor de las cosas malas que nos pasaron que de las cosas buenas que logramos o ujú, hicimos. Por cierto. eso la amiga sabia es simplemente preguntarse y ponerse en la posición de la amiga. Esa voz que te está hablando así mal, ¿tú le hablarías así a tu amiga? No. Entonces, no permitas que esa voz te deje de hablar así, sí, de esa manera. Córtala, trata de encontrar maneras de mencionarle a esa voz todo lo bueno que has hecho y para que la voz se calle un poquito. Eso es Sí. todo. No, y también la respiración creo que sí te ayuda cuando está uno en como en ese momento de crisis, en donde está como la loca de la casa hablándote de que lo estás haciendo mal. Perdón la Mm, expresión, pero la estás cagando. mm, Entonces, mm, ahí es como que, "Shh, silencio". Y ahí yeah, empiezas tú a respirar y al respirar uno se conecta con con ese hoy, con ese presente, con ese ahorita y estás consciente en cómo el aire entra, el aire sale, el aire entra, el aire sale, lo retienes y eso creo que también sirve un montón como para hacer este ritual de calma sí. y hasta cuando uno se enoja, lo que le dicen es no, cuente hasta 10, pues la misma historia. Aquí te está hablando la loca de tu casa, entonces respiras. Ya, Creo que Yo, podría yo, funcionar como yo, estrategia. hac- yo hacía, yo hice hace varios años, ya van a ser, creo que es más que, como diría yo, como 15 años, más o menos. Uh. Hice un curso de mindfulness Ah, sí. y el curso de mindfulness, una de las cosas que nos enseñó, lo hice al mismo tiempo que mi esposo, me acuerdo, y los dos aprendimos a tomar esos minutos de Mm, calma y de respiración antes de ujú. hacer algo importante. Sí, sí. Por ejemplo, yo siempre lo hago antes de comenzar una clase, me tomo 3, 5 minutos antes de salir de mi oficina para calmarme, respirar, como tú dices, dejar esa tranquilidad me invada un poco y luego la última palabra antes de pararme de mi silla es siempre let the show begin, porque me gusta, ahí ya estoy preparada para ir a dar mi show, que mi show es simplemente ir a La enseñar, clase. ¿no? La clase. Pero eso de calmarse un poco, porque uno se calma, pero lo que estás haciendo en cierta manera es calmando esa voz interior que te está Mm, destruyendo, ¿eh? Tú estás calmando esa voz, estás tranquilizando todo y ya después sí. comienzas a funcionar. Yo creo que eso de respirar y de calmarse un Sí, poco yo siento que ayuda. no son como trucos mágicos, sino No, no, son prácticas que en realidad uno ha hecho, que ha visto que a otras personas les ha resultado y por eso uno las aplica y también les comparte a la comunidad sí, de qué cosas hace uno. O sea, yo para el podcast sí respiro antes, hago mi oración, me encomiendo y let's the show begin, porque, ya, o sea, ahí sí que no sabemos qué puede pasar ni a dónde va a no. llevar Y, este y hilo la de real, historias. y la realidad es que todos estos trucos son en realidad hay ciencia detrás. Sí, sí, Porque sí, cuando yo tomé el curso de mindfulness, era un hay curso que ciencia. lo había impartido un doctor que es muy, creo que se llama John Kabat-Zinn,
John Ujú. Kabat-Zinn él fue el que desarrolló esa manera de utilizar mindfulness y él era un doctor, creo que psicólogo, pero trabajaba en un hospital ayudando a las personas con enfermedades crónicas. Wow. Entonces, él le ayudaba a esas personas, desarrolló este mindfulness para ayudar a las personas a lidiar con un dolor que nunca los iba a dejar, porque las enfermedades crónicas son eso, lo tienes para Ujú. toda la vida. Es Sí. como el síndrome del impostor, es algo crónico, lo tienes para toda la vida. Por eso es una herramienta Lidiar. fantástica. Es fantástica porque si tú lo ves, el síndrome del impostor, como una enfermedad crónica que vas a tener toda la vida, hay muchas personas que viven con enfermedad crónica y viven muy bien Sí. porque encuentran maneras de lidiar con ese problema. Y en el caso del síndrome del impostor, hay que saber cómo lidiar con él porque en algunos casos puede ser un gran problema. Y si No, y sobre uno, todo reconocerlo, porque si igual sí, lo estás padeciendo, pero no sabes ni cómo se y- llama, ya, difícilmente vas a poder salirlo. Entonces hay que saber ya, nombrarlo y decirle, ok, ya sé lo que eres, ya ya, sé cómo lidiar contigo, y creo que al final de cuentas lo importante es tener autocompasión. O sea, sí, cómo hablarnos a nosotros de una forma bonita, y porque al final de cuentas es un camino que escogimos y que tenemos que continuar, caminar, andar. sí, Y creo que sí es súper importante, y eso es también otro tema que deberíamos de hablar, la autocompasión acompañada del autosabotaje, porque van como de la mano el cómo es esta conversación interna. O sea, porque sí, al sí. estar haciendo estos procesos de reinvención profesional y dentro de los espacios, hay miles de cosas que surgen y que uno dice, puchi, ¿que de dónde habrá salido esa idea? O sea, nada que ver. Pues creo que No, sería exactamente. interesante. Una de las cosas para terminar que escuché es que algunas personas le dan un nombre a su síndrome, a la voz del síndrome del Mm. impostor. Yo no sé, le llaman Pepito, Juanito, no sé qué nombre le puedes nombrar, pero si eso te ayuda, pues hazlo. Lo que te Pues la ayude, mía es úsalo. la loca de la casa porque es mi mente y ese no es síndrome, esa es la loca Ah, de mi casa. yo, yo Y es no le puedo. Juana. Ah, Juana la loca. Sí. Anyway, bueno, eso es todo por hoy, por el síndrome del impostor. Y bueno, si les gustó este episodio, como siempre, les sugerimos de compartirlo, de pasarlo a otras personas que le pueda servir. Estamos en Spotify, Apple, iBox, en YouTube y los enlaces para todas estas plataformas lo pueden encontrar en las notas de este episodio. Por supuesto, también, no me olvido, pueden encontrar los enlaces para nuestras asesorías o consultorías individuales y en nuestro canal de YouTube quería mencionarles que estamos en el proceso de subir también videos o clips de algunos proyectos que estamos haciendo individualmente o otros recursos ligados a los temas que hablamos aquí en nuestro podcast. Así que cualquier cosa, escríbanos comentarios, Ah, preguntas y Marina, contestamos todos. Sí, sí, decir que como este es nuestro 10º episodio, que les queríamos regalar la guía mm, para poder descargar acerca del síndrome de impostor y que vean las personalidades para ver qué personalidad tienen del síndrome. perfecto, perfecto. Entonces van a encontrar eso en los enlaces y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.